Bueno, ahí tenemos a pura rock and roll recibiendo a Daniel Buquet en el primer encuentro de esta temporada, la número 17 de La Mañana en Camino del año 2023. Daniel Buquet, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, feliz año o resto del año para todos. Espero que hayan pasado bien hasta ahora. No, pues, hubo, digámoslo así, hubo demasiado tiempo como para haberla pasado muy bien, así que si estropeas algo, no estropeas nada muy consolidado. Los años en esta fecha no pueden ser sino peores a medida que avanzan. Por definición son una mala noticia, Claro, digamos. claro, porque el año empieza en lo mejor. El año empieza... En el verano, en las vacaciones, bueno, las fiestas. Me trajiste a mi viejo juego, a pesar de que nunca me pasó, a vos creo que sí un poco. Desde esa perspectiva, no sé si de todas, pero de esa, y aún a riesgo de parecer un cipayo imperialista, es mejor vivir en el hemisferio norte. Porque tenés las dos cosas. Claro. Cuando hace frío tenés fiesta. Por lo menos el frío. La fiesta me corta el frío y un poquitín, me relaja un poquito, como algo más rico, tomo algo más rico, me junto un poquito, ¿no? ¿O no? Un poquito. No lo tengo claro. Porque en el hemisferio norte, este tema, digamos, de las vacaciones, de las fiestas, las vacaciones, se vive todo como entrecortado. No hay un momento donde se corta, sino que se va cortando de a poquito. ¿Me entendés? No, es decir, cuando llegan las vacaciones son las vacaciones y vas a hacer, cortando grueso, playa. Pero para hacer playa no necesitas que además que haya nacido Jesús, que vengan los Reyes Magos, y ver con quién pasa, si con tu suegra, si con mi suegra, ¿entendés? Bueno, pero justamente yo lo que te digo es que la ventaja nuestra es que esto está todo junto. Nosotros arrancamos el 15 de diciembre con las despedidas del trabajo, ¿viste? Con los amigos, sí. Vamos a los bares, sí. Las fiestas con la familia, las vacaciones en la... Claro, estamos hablando del que puede, ¿no? Claro, la mitad de la gente no lo disfruta. Me parece que más de la mitad, pero bueno. Te vas de vacaciones... Arranca el carnaval, sí. No, se viene, pero después digamos, hasta la semana de turismo. Pero desemboca en el mismo argumento con el que empezaste hablando vos. Pero después ya todo lo que viene es todo porquería. Sí. Y bueno, yo prefiero... Ahí ya se terminó el año, ¿viste? Vos decís, pucha, ya estamos en abril. Que se acabe el año, pues no me lo banco. A mí me pasa eso, pero exactamente al revés. Yo como arranco el año fuerte, porque hace 17 años que hago La Mañana en Camino. Y hace 20 que hago el velódromo. Que igual siempre tengo claro que son trabajos mejores que estar en un andamio. ¿De acuerdo? Seguramente. Pero, desde mi perspectiva, es como una palicita. Y además, a medida que estás más veterano, el mismo esfuerzo... Se va notando. Te gasta más. ¿Qué quiero decir? Preferiría tener cortes... No, después de esto... Para mí el año es una papa. Ah, claro. Ah, bueno, el carnaval es la parte pesada para vos. Claro, porque son horas y... Porque haces son muchas horas. Doble turno. Pero quiero decir, después ya... Ahora, te digo, la vacación que tomé, que fuimos unos días a Brasil en el final de diciembre y comienzo de enero, yo creo que eso fue hace 15 años. Ajá, ¿Cuándo fue Brasil? Ya estás olvidado. Sí, yo creo que era la presidencia de Lula la primera. Está bien. Bueno, tenés la semana de turismo para desquitarte. Exactamente, en semana de turismo haremos. Bueno, y ya lo habíamos conversado, recuerdo el año pasado, que este es un año en el que se cumple medio siglo del año del golpe. Del año del golpe. Del terrible año 73. No es que sea el más terrible, porque los que vinieron... Claro. Pero bueno. Claro. Pero bueno, es el punto bisagra del corte institucional y todo eso. Pero ese año también, y sobre esto es interesante porque hay diversas lecturas, y naturalmente que a nosotros nos encantaría tener la tuya, acerca de ese antecedente de lo que ocurrió en febrero, la frase del senador Vasconcellos, el febrero amargo, ¿verdad? Que quedó así como... Más allá que fue una frase creo que a esta altura es generalizada, ¿no? El febrero amargo. Sí, es el título de un libro que publicó... Bueno, a raíz de esos acontecimientos, con cosas que ya había elaborado previamente. Exacto. Y sobre eso, incluso la propia comisión permanente se reunió de nuestro Parlamento, ¿verdad?, para abordar estos temas.
y hacer recordatorios en ese sentido. A mí me gustaría que de la perspectiva del análisis político nos contaras exactamente qué pasó, porque uno viéndolo con ese riesgo que siempre está latente, que es la mirada anacrónica de los hechos, ¿no? Con un poquito de mirada anacrónica, un poquito, ¿no? Uno dice, ¿cómo? Que un presidente, por más nefasto que sea, dijo, voy a mencionar a un ministro, y los militares dicen, no nos gusta el ministro, nombra otro. No le vamos a hacer caso. Manda otro. Y Kamal, el presidente, dijo, bueno, perdón, me desubiqué. No, estoy un poco payaseando. Y que el sistema político diga, bueno, no, la verdad que tenemos un presidente impresentable. No. Es decir, ¿cómo se entiende esa lógica? No, bueno, sí. A ver, lo primero, hablar de este tema puede ser reiterativo. Lo que tiene este año es que es un aniversario redondo, ¿no? Medio siglo, lo cual lo pone, bueno, un poco más de relieve, si vos querés. La gente celebra, especialmente, conmemora especialmente este tipo de aniversarios que son múltiplos de 10 o medio múltiplo de 100, que bueno, le da mayor trascendencia, amerita actos específicos y cosas por el estilo. Entonces ahí, bueno, tenemos un buen punto, incluso hasta para situarnos temporalmente, ¿no? Qué lejos y qué cerca que está aquel momento, porque bueno, 50 años son muchos, muchísima gente no había nacido, muchísima de la gente que hoy vive en nuestro país no había nacido en aquel momento, pero todavía quedamos muchos que habíamos nacido, aunque fuéramos muy jóvenes. Uh-huh. En aquel momento. Entonces, bueno, también es lejos, pero existen miles, decenas de miles de testigos, de personas que pueden tener alguna memoria de esos acontecimientos. Yo creo que hay otro punto acá que se manifestó especialmente en la sesión que se hizo en el Senado, uh-huh, con esta finalidad. Y es que, pero no ahora, sino hace algunos años, hace pocos años, empezó una especie de iniciativa discursiva que intentó situar estos acontecimientos, que no los explicamos porque los estamos dando por conocidos. Por sabidos, sí. Bueno, de hecho que vos de alguna manera caricaturizaste, es decir... quiero decir, porque nadie tampoco se ofenda, que conversamos con mayor profundidad con Carlos de Masi la semana anterior, ¿verdad? Claro. Cuando los abordamos. En la perspectiva histórica, que tal vez incluso convenga hoy no profundizar en los propios acontecimientos, en los detalles. Que bueno, que tuvieron como punto de partida unos pronunciamientos militares, un desacato y finalmente un acuerdo, ¿no? Conocido con el nombre de Pacto de Boisolanza. Bueno, justamente en estos días, ¿no? La primera quincena de febrero. Y entonces esta iniciativa, bueno, intensa, de decir que este fue el verdadero golpe de Estado. Ajá. Y esta línea discursiva tiene un énfasis especial en el Partido Colorado, que buscó, además, en este caso en particular, reivindicar algunas de sus figuras que tuvieron algún protagonismo en aquel momento, ¿no? Específicamente a Amílcar Vasconcellos, que vos mencionaste como autor de este texto y de este título que quedó firme como referencia, Febrero Amargo. También al vicepresidente Zapelli, que tuvo en definitiva una actitud de lealtad constitucional, básicamente, y en ningún momento, luego, en todo caso, de febrero, más allá de que febrero no jugó ningún papel particularmente relevante, ¿no? Pero, y el almirante Zorrilla, ¿no? Un militar que en ese momento discordó con sus colegas, los que se habían sublevado, y por el contrario, se manifestó a favor de la Constitución y defender al presidente, a las atribuciones, ¿no? El presidente y las instituciones. Este es un punto interesante porque yo creo que acá vos podés plantearte dos cosas, ¿no? El golpe de Estado
fue, y así está registrado, no solo en los anales históricos del Uruguay, sino en cuanto a base de datos de golpe de Estado, busques en el mundo, ¿no? Porque este es uno de los golpes de Estado son un objeto de estudio de la ciencia política. Si querés, un objeto de estudio particularmente importante, tal vez no en este momento, pero en la medida en que la ciencia política moderna, la ciencia política más actual, se ha concentrado en el estudio de la democracia, o sea, ¿no? Como le interesa, a la ciencia política le interesa cómo funciona la política en democracia, y ese es casi como su principal objeto de estudio, pero en particular le preocupa cómo se conquista la democracia o cómo se derrumba la democracia. Y en ese sentido los golpes de Estado son un momento clave. Y este es un punto bien importante, porque los golpes de Estado pueden ser de diferente tipo, pero nosotros en general los pensamos como el inicio de una dictadura. O sea, que son dos cosas que van de la mano. Lo que pasa es que la expresión golpe de Estado puede ser una expresión utilizada con una intencionalidad política. Quiero recordar simplemente que en los últimos años hemos vivido en América Latina solamente la destitución de varios presidentes. Honduras, bueno, ni hablar de Perú, ¿no? que no solo fue hace poco, sino que además es recurrente. Ha habido casos en otros países hace más años, pero durante el siglo XXI, en Honduras, en Paraguay, en Brasil tal vez la destitución de Dilma nos pegó más. Es un país muy grande, es un país vecino. Y claro, muchos hablaron de que esto eran golpes de Estado, y creo que alguna vez hablamos de esto puntualmente, ¿no? Sí. En cualquier caso, no nos vamos a meter en profundidad. En general, estos golpes de Estado no trajeron aparejada una dictadura. Vamos a pensar el caso de Bolivia, cuando aquella elección impugnada que estaba ganando Evo Morales y que hubo un golpe de Estado también, en este caso es más claro, un golpe de Estado, no hubo una destitución, ¿no? Hubo una renuncia forzada del presidente Morales en ese contexto. Sí, un poco más parecido a la vieja usanza, porque ahí sí aparecieron las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, con las Fuerzas Armadas detrás del telón, pero las Fuerzas Armadas me piden que yo renuncie, amenazando al presidente y avalando la formación de un gobierno provisional muy digamos, no siguiendo una línea sucesoria clara y definida, sino como proceso bastante complejo, bastante irregular, que designó como presidenta a la señora Añez. Volvió la Biblia al Congreso. Donde hubo un gobierno que de manera eufemística llamamos un gobierno de facto, ¿no? No fue un golpe que puso inmediatamente las cosas dentro de la institucionalidad democrática. Estoy hablando de Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, se destituye a la presidenta, asume el vicepresidente. Temer. Los partidos ocupan las mismas bancas que tenían en el Parlamento y luego las elecciones se hacen cuando estaban previstas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, allí hubo una especie de dictadura, un gobierno irregular, un gobierno ilegítimo, ilegal, ilegítimo. ¿En qué caso? En el de Bolivia, claramente. A diferencia del de Brasil, por eso señalaste. Claro, el de Brasil, digamos, la expresión golpe de Estado es más política que jurídica, ¿no? O científica, si vos querés. ¿De acuerdo? Ahora, en todos los casos, el golpe de Estado, y por eso en febrero no hubo un golpe de Estado en Uruguay, en febrero del 73 no hubo un golpe de Estado en Uruguay, sí. Implica, el golpe de Estado, si querés, es una decisión política, jurídica, formal, ¿no? Y es el desplazamiento ilegítimo de una autoridad legítima.
el desplazamiento ilegítimo de una autoridad legítima. La sustitución, desplazamiento y sustitución, ¿no? Alguien asume una función que alguien desempeñaba legítimamente, se lo desplaza y se lo sustituye ilegítimamente por alguien que no debería estar ocupando esa posición, ¿no? Que no tiene legitimidad institucional para ocuparla. Eso es un golpe de Estado. Incluso te diría que en la literatura la mayor parte de los estudios sobre golpe de Estado se refieren a golpes militares contra el presidente, ¿no? El golpe consiste en sacar al presidente y pasar los militares a ocupar, algún militar o un grupo de militares a ocupar la presidencia. En realidad esto no ocurrió en Uruguay ninguna de las dos veces, no ocurrió en febrero. Tampoco, claro. En febrero el desplazamiento fue de un ministro, ¿no? Se le torció el brazo al presidente, las Fuerzas Armadas le torcieron el brazo al presidente y el presidente llegó a un arreglo. En junio, lo que en realidad sí fue un golpe de Estado, esto sí entra en la categoría, lo que se hace es disolver el Poder Legislativo, ni más ni menos, y sustituirlo por otra cosa, un Consejo de Estado, que no figura en la Constitución, ¿no? Eso es un golpe de Estado, formal, ¿no? Y creo que sobre esto no debería haber controversia. Hay otro aspecto muy importante, al 27 de junio del 73, día en que el presidente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero el presidente decreta la disolución de las cámaras, acto absolutamente ilegal, ¿no? Sí, sí, claro. Un delito de lesa constitución, flagrante además, ¿no? No requiere pruebas, y por el cual no fue preso Bordaberry. Delito que cometió, pero que no le mereció persecución judicial. Eso no fue un relámpago en una noche despejada. No es que acá todos vivimos en una democracia fantástica y un buen día un demente se le ocurre dar un golpe de Estado. No. Lo que nosotros tenemos, y en ese sentido sí, estos acontecimientos de febrero son muy relevantes como antecedente, como inflexión incluso en un proceso de deterioro democrático. En Uruguay pasaron dos cosas que hay que entender y que tal vez hablaron con De Masi y que empezaron yo diría fundamentalmente durante el pachequismo, ni siquiera en el gobierno de Bordaberry, sino en su antecesor, que es un deterioro democrático y un ascenso de la influencia de las Fuerzas Armadas en la vida política. Y estas dos cosas ocurrieron no de golpe, sino gradualmente. Cuestionando la democracia uruguaya. En Uruguay, sí, vos podés, si vos clasificás como justamente se hace en muchas bases de datos, los regímenes políticos se clasifican a veces de manera muy gruesa, y vos decís, democracias, dictaduras, ¿no? Y le pones un 1 si es democracia y un 0 si es dictadura. Y solo podés usar esos dos números. Entonces, bueno, a Uruguay le tenés que poner democracia hasta algún momento y dictadura a partir de algún momento. Como estas clasificaciones son anuales, perfectamente podría tener un 1 hasta el 72 y un 0 a partir del 73, ¿verdad? Tampoco te dice en qué momento del 73 cambió del 1 para el 0. Pero no es una clasificación, digamos, esto puede ser útil para algunos estudios, obviamente, pero no es una clasificación muy fina. De hecho existe, yo creo que hoy por hoy, desde el punto de vista académico, es la medición más seria que existe, más confiable que existe y además probablemente sea la más usada, de la cual ya hemos hablado, que se llama Variedades de Democracia. Hay un proyecto que tiene una plataforma web que se resume como B corta -DEM y en inglés le dicen VDEM, ¿no? B corta -DEM. Por variedades de democracia. Es una base de datos espectacular sobre todos los países del mundo desde el año 1900 en adelante, no sé si incluso antes, donde se califican o donde hay información acerca de los más diversos aspectos de la política.
Y entre otras cosas tienen algo así como 5 índices de democracia, 5 valores, pero estos valores son matizados, ¿no? Van de 0 a 1, pasando por todas las categorías intermedias. De 0 a 1. De 0 a 1. 1 es la democracia máxima, plena, total, absoluta. El 0 es la peor de las dictaduras. 0,1, ponele, o 0,9. 0,9, exactamente. Bien. Exactamente. Como este sitio web de este proyecto es muy bueno, le permite a cualquier persona mirar esos indicadores, compararlos, ver su evolución en el tiempo. Y una cosa que vos podés hacer es 2 indicadores de democracia que son los más estándar o están asociados a las ideas más usuales sobre democracia son el índice de democracia electoral y el índice de democracia liberal. El primero obviamente tiene que ver con la ocurrencia periódica y limpia de elecciones y los procesos vinculados a ellas, es decir, que el que pierde se quede afuera y que gana asuma el gobierno, etcétera. La democracia liberal tiene que ver con otro aspecto importante de la democracia, o central de la democracia, que es básicamente el respeto de los derechos individuales, ¿no? De las personas, de las minorías, la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, si uno mira Uruguay y se enfoca en el periodo, en la década de los 60 hasta la dictadura, justamente va a ver que esos puntajes muestran una tendencia decreciente. Claro, claro. Empezando en niveles, no de 1, pero de 0,8. Vos imaginate que es una escala de notas del 0 al 10, que capaz que a la gente le resulta más amigable. Sí, bueno, vos te sacás un 8, usando esa escala de notas, y decís, bueno, es una buena nota, ¿no? Sí. Bueno, en el año 72, es decir, antes de lo que nosotros estamos conmemorando en este momento, Uruguay había bajado de 0,5. O sea, no pasaba ni siquiera raspando. Y esto es la democracia electoral, es decir, teníamos un presidente electo en unas elecciones que habían generado cierta controversia. Sí, sí. Teníamos un parlamento electo y autoridades departamentales electas, ¿no? En sus puestos. Y aún así, el índice de BIDEM, de democracia electoral, había caído muy significativamente, ubicando a Uruguay en unos niveles de democracia discutibles. Pero a su vez, la democracia liberal, cuyos valores ya eran menores de por sí, ¿no? En el arranque de la década del 60, porque ahí no estabas en el 8, a duras penas arañabas el 7, o sea, había más problemas vinculados a las libertades individuales. En el año 72, el año anterior, estaba en 0,35. Ahí reprobaste, ¿eh? Claro. Ahí vas a febrero. No, sí, o das libre o repetís. No, digo febrero para juntarlo. Sí, bueno, claro. Ahí lo mandaron a febrero justamente. Entonces, está bien. ¿Qué cambió en febrero? Bueno... Para una cosita, para que nadie quede afuera, porque en un momento dijiste que esa nota no buena a propósito de la democracia, uno la puede constatar antes del golpe, precisamente, en el entendido de que este no cayó en una noche límpida como un rayo impertinente. Claro, ¿no es cierto? Claro. Primera cosa. Pero señalaste incluso que estos problemas, estas carencias, estas fragilidades, estas debilidades, estaban desde antes, pero incluso en el anterior gobierno, el de Pacheco Areco, ¿no? Lo digo porque justo ahora estás refiriendo al 72, que es cuando Pacheco ya deja de ser presidente, porque Bordaberry asume el 1 de marzo del 72. Entonces, ¿por qué sería? Yo creo tener alguna mirada de por qué también durante el gobierno de Pacheco las notas no eran tan buenas o había problemas acerca de la calidad democrática. Pero todo esto me permito, porque sé que aguantás, complejizando aún más algunos asuntos, porque recuerdo que uno de las miradas que De Masi desarrolló acá la semana pasada tenía que ver con que
para no generar miradas anacrónicas, él decía, primero hay que recordar que la palabra democracia en aquellos años no necesariamente tenía el alcance, según su mirada histórica, que tiene hoy día, ya que la democracia era algo que desde cierta perspectiva significaba anticomunismo, desde cierta perspectiva, ¿no? Los demócratas eran aquellos que se oponían a todo lo que oliera izquierda en alguna medida, bajo la lógica, bueno, de los dos polos, la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro, lo que estaba ocurriendo en algunos países, guerrillas, y el hombre nuevo, yo qué sé, y la mar en coche. Lo señalo porque me pareció interesante que no siempre, parece una obviedad, pero hay que decirlo, no siempre los seres humanos quisimos decir lo mismo cuando decíamos democracia, y en aquellos años esos asuntos también estaban en alguna medida en cuestión. Bueno, yo creo que hay, estamos hablando de unos años, ojo, yo entiendo que puede haber significados diferentes para ciertos grupos y en ciertos momentos, ¿no? Pero esto era materia de debate. Justamente, para algunos la democracia tenía más que nada que ver con el respeto por la institucionalidad, por el respeto con la Constitución democrática, de por sí. Y entonces, bueno, es eso, respetemos la Constitución. Si la Constitución dice que hay que hacer elecciones, hagamos elecciones. ¿Cómo son las elecciones? Bueno, las elecciones tienen, no sé, voto secreto, libertad de expresión, bueno, en fin. Democracia es respetar las instituciones. El ámbito electoral y el ámbito liberal, ¿no? Esas dos. Para otros la democracia es, digamos, la reivindicación de los derechos de las personas. Y entonces la democracia implica conflictos, lucha, ¿no? Reivindicaciones, interacciones. Yo creo que de estas cosas había en el Uruguay, no sé decirte si era mayoritario. Vos tenés sectores reaccionarios en los partidos tradicionales. Digamos que lo que pasa es que el pachequismo no es un grupo político histórico del Partido Colorado. El pachequismo es algo que se forma con Pacheco presidente. Claro, se gesta justamente. Pacheco era una figura poco conocida antes de haber sido electo vicepresidente y luego asumir la presidencia. Pero al pachequismo confluyen sectores de escasa vocación democrática dentro del Partido Colorado. Digamos, no estábamos muy lejos de lo que conocemos como la dictadura de Terra. La dictadura de Terra fue en parte comandada por un sector del Partido Colorado y apoyada por el herrerismo. Entonces, sí, vos tenés sectores que vienen del terrismo, del riverismo. Recordemos que Pacheco condujo un agrupamiento con el nombre de Unión Colorada y Ballista. ¿Esto qué quiere decir? Pacheco venía del ballismo, ¿no? Vamos a aclararlo. Y obviamente, como era y ballista, quiere decir que había ballistas. ¿Pero qué es eso de que colorados y ballistas? ¿Quiere decir que eran las dos cosas? No. Hay colorados que no eran. Otros, no, claro. Colorados no ballistas, riveristas. Claro. No digo además que los riveristas fueran naturalmente antidemocráticos, pero el propio Bordaberry, que no era una figura relevante, pero fue ministro de Pacheco, tampoco hay algunos que pueden decir, no, le pasa que sacaron a un personaje estrafalario de la estancia. No, era una figura política activa, fue ministro de Pacheco. Bueno, viene del riverismo, ¿no? Su padre, el abuelo de Pedro, Bordaberry Ordoñana, bueno, era uno de los principales líderes colorados, riveristas, fundadores de los movimientos rurales, ¿no? De la Federación Rural en particular, ¿no? Los más conservadores, sin ninguna digamos, no superdemocráticos, ¿me entendés? Sí, sí. Esto tiene mucho que ver con la ubicación de estos sectores en un discurso político donde
el conflicto principal está entre el orden y el caos. Hay que imponer el orden. Esto no se puede tolerar el caos imperante. Y esa fue la imagen de Pacheco. Bueno, esta es una visión poco democrática. Esta es una visión, bueno, que se le achaca precisamente a muchos presidentes, mientras, digamos, están en condiciones democráticas, que ejercen la represión y que terminan como Daniel Ortega en Nicaragua, por decir algo. Bueno, no, estos son agentes del extranjero. Eso decía Pacheco. Ojo, no de los tupamaros, vamos a aclarar, de las movilizaciones sociales, sindicales, etc. Ahora, en ese momento la izquierda política uruguaya, si es para este tema de la democracia, donde vos podés pensar, bueno, tal vez la izquierda no tuviera una apuesta a la democracia como principal objetivo, ¿no? La izquierda es una izquierda, bueno, en muchos casos revolucionaria. Su apuesta principal tiene que ver con terminar con el capitalismo y la explotación de los trabajadores, te lo estoy simplificando un poco. Y bueno, esto podrá o no pasar por la democracia, por decirte algo. Pero en aquel momento, lo que pasa en la izquierda uruguaya es que se unifica para presentarse como partido político en las elecciones. Es decir, la izquierda uruguaya sigue una estrategia democrática. Los movimientos sociales, esto es muy importante, la CNT se formó en ese periodo y la CNT logró una capacidad de acción muy importante. El gobierno de Pacheco reprimió las huelgas, porque alguien va a decir, no, lo que pasa es que surgieron los tupamaros y entonces el gobierno tenía que reprimir a los tupamaros. Bueno, no, el gobierno reprimía a los trabajadores antes que a los tupamaros, porque esto es importante además. Cuando los tupamaros cobran notoriedad, no cuando se formó el grupo, porque el grupo se formó medio clandestinamente y estuvieron juntando cosas y organizándose desde, no sé, el 63 por lo menos, ¿no? Pero los tupamaros adquieren notoriedad en el 68. En el 68 ya había medidas prontas de seguridad, se clausuraban medios de comunicación. La militarización de los bancarios. Mataron a un estudiante en una movilización. No eran tupamaros, ¿me entendés? En buena medida, esta versión esta versión colorada sobre todo, ¿no? Y que ahora tiene este ingrediente de el golpe fue en febrero, el verdadero golpe fue en febrero, es una versión que lo que trata de cierto modo es de sacarse la responsabilidad encima. Sobre eso me gustaría hablar luego de la pausa, porque uno advierte que, a ver, primero, ¿por qué? ¿Por qué tendría ¿Por qué le sería funcional al Partido Colorado la idea de que el verdadero golpe ocurrió en febrero? Porque eso alivianaría su responsabilidad. Y junto a eso, porque es casi de manual que cuando se habla de estos temas, se junta, poniéndolas como en yunta, la actitud que el sistema político en general tuvo y la izquierda en particular tuvo, con los famosos comunicados 4 y 7, ¿verdad? Como decir, mirá, mientras estaban nuestros Vasconcellos, Apel y Zorrilla en la institucionalidad, estaban los comunistas en la CNT y en el Frente Amplio, no solo los comunistas, ¿no? El Frente Amplio en general, como mimoseando con el posible carácter peruanista, progresista, izquierdoso, de un posible quiebre institucional. Pero también es cierto, yo recuerdo al expresidente Lacalle, el padre del actual presidente, señalando así, bueno, Sanguinetti ni hablar, pero Lacalle decir, acá hubo dictadura porque hubo tupamaros, ¿no? En el sentido de que parece también serle funcional a no solo a colorados la idea esa. ¿En qué lógica de análisis político podemos encontrar estas explicaciones luego de la pausa? Bueno, cómo no. Estamos con Daniel Bouquet, estamos poniendo la mañana en camino. ¿Con quién fue Defensor en la tercera etapa? ¿Sabe? No. Tampoco capa caída. Porque... No estoy muy seguro. Con Peñarol, capaz. No sé. ¿Con Peñarol? Si no en esta, en la otra. Bien, nosotros jugamos con... Pero te averiguo, ¿eh? Yo soy un periodista con... La Luz. Con La Luz. Ah, bueno. Con Asociaste Peñarol, La Luz, por ahí. Ya venimos. Último tramo de la charla con Daniel Bouquet. Estamos poniendo la mañana en camino. ¿Por qué estábamos hablando del febrero amargo, del para muchos el verdadero o el primer, o lo que explica todo acerca del quiebre institucional del 73? ¿Por qué desde
desde esa perspectiva, tal como lo señalabas, tiene interés en particular el Partido Colorado de reivindicar que el verdadero golpe ocurrió en febrero del 73 y no en junio, como cuando en efecto ocurrió, según la mirada del análisis político, ¿no? Que entiendo que es así desde el punto de vista académico, no sé si puede verse de otra modo. Hay que pensar que los actores políticos, cuando hacen referencia a la historia, acomodan la historia a sus propios intereses, ¿no? Sí. El Partido Colorado encuentra que sale mejor parado en febrero que en junio. Es relativamente problemático. Yo diría, ¿por qué? A ver, básicamente porque febrero les permite mostrar a Bordaberry como una víctima de la situación y de la sublevación militar. Por lo tanto, a Bordaberry es el presidente electo por el Partido Colorado, que gobernó con el apoyo de todo el Partido Colorado. Claro, en realidad, en octubre del 72, hace 50 años y 5 meses, 4 meses o 5 meses, las Fuerzas Armadas se habían llevado preso a Jorge Valle, por su cuenta. Pero por su cuenta, en el sentido de, qué raro, los milicos enloquecieron, agarraron a un político y se lo llevaron preso. No. Haciendo uso de unas prerrogativas que les daban unas leyes que ¿quiénes votaron? Ellos mismos, claro. Algunos ministros colorados de Bordaberry, entre ellos Julio María Sanguinetti, renunciaron como consecuencia de este acontecimiento. ¿No? Justamente los ministros de la 15, que Jorge Valle dirigía a la sazón. Los ministros vallistas. Vallistas de la 15, había más vallistas. Ajá. Recordemos, están los vallistas de la 14. La 15 y la 14 son las dos expresiones del vallismo que surgen a mitad del siglo pasado como consecuencia del enfrentamiento entre los hijos de José Valle y Ordóñez y el sobrino Luis Valle, a quien recordamos más porque, bueno, entre otras cosas, llegó a ser presidente. Este último, Luis Valle, es el fundador de la 15, padre de Jorge Valle. Claro, claro. Pero sus primos, los Valle Pacheco, fundaron la 14, la otra lista, vallista. Muy vinculada al diario El Día, ¿no es cierto? Dueños, herederos del diario El Día. No, pero desde donde surgió la figura de Pacheco Areco. Exacto, sí, que precisamente, vallista, de este sector vallista que en términos ideológicos, en función de las discrepancias que hubo con el llamado segundo vallismo o el neovallismo de Luis, no este Luis, nuestro presidente actual, sino Luis Valle Berres, fueron unos vallistas más conservadores, menos progresistas, menos obreristas, distributivistas, en fin, ¿no? Más conservadores. Cualquiera podría decir menos vallistas. Bueno, yo qué sé. Son los hijos de Valle, los dueños del día. Sí. Estos vallistas, este tipo de vallistas, son los que confluyen en la Unión Colorada y Vallista. Es decir, los colorados conservadores, antivallistas, más los vallistas más conservadores, son los que en definitiva forman la Unión Colorada y Vallista. La 15 no. Claro. Y mucho menos, otros vallistas que ya se habían ido de la 15. Mirá que son varios, entre otros Amílcar Vasconcellos. Vamos a aclarar una cosa, Vasconcellos no era de la 15, claro. Estaba peleado, era un vallista de Luis, ¿no? Era una de las figuras más cercanas a Luis Valle, peleado con Jorge Valle. Maneco Flores Mora. Bueno, ni hablar Selmar Michelini y Álvaro Bayo. Todos estos colorados, vallistas, separados del vallismo de los dos. Bueno, de la 15, Selmar Michelini en algún momento más aliado con la 14, en algún momento cuando formó su grupo, la 99, son todos ministros que le van renunciando, sobre todo a Pacheco, antes, sí, ¿no? Claro. Porque obviamente además sabemos que tanto Michelini como Álvaro Bayo dejaron el Partido Colorado
antes de la elección de Bordaberry, ¿no? Los otros no dejaron, Flores Mora y Vasconcellos, no dejaron al Partido Colorado, pero ya estaban en disidencia contra los grupos fuertes del Partido Colorado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un desgrane progresivo que va generando la línea más conservadora y autoritaria, en definitiva, del Partido Colorado, del vallismo, que es progresivo, ¿no? Que cuando llegamos a febrero del 73, tampoco es que la 15 se pasó a la oposición, ¿no? Es más, por decirte algo, por decir, bueno, sí, en esa sublevación militar, de alguna manera el presidente es una especie de víctima porque él buscó apoyo en el sistema político y hasta apoyo popular y no lo logró. No tuvo ni lo uno ni lo otro. Y tuvo que ceder ante la presión de los militares y llegar a un pacto. Un pacto que, por cierto, todo el mundo entendió que había resuelto la crisis, ¿no? Es decir, no es que todo el mundo se quedó contento con el pacto, pero no era un golpe de Estado, no se lo llamó así en el momento, que en definitiva fue visto como, ok, bueno, había que arreglar y arreglamos. Y bueno, esta era la forma. No le quitaron el apoyo, no se pasaron a la oposición. Claro. Es más, Vasconcellos, que sí, claro, obviamente venía en disidencia, va a interpelar al ministro, al nuevo ministro de Defensa, y no lo dejaron. No tuvo quórum, ¿me entendés? Es decir, el Partido Colorado, ni el Partido Colorado, obviamente el pachequismo apoyó todo, incluyendo el golpe de Estado. Vamos a ser claros, el pachequismo era el sector mayoritario del Partido Colorado. Sino que la 15, que estaba, digamos, alejada de Bordaberry, no se pasó a la oposición, ¿no? Como Vasconcellos, por ejemplo. Ahora, claro, febrero deja mal parados a sectores izquierdistas, que efectivamente, a pesar de que estaban apostando a las vías democráticas, no como los tupamaros. Los tupamaros habían declarado específicamente la inutilidad de las elecciones y las vías institucionales. Al mismo tiempo que toda la izquierda, bueno, yo qué sé, si los tupamaros fueran de izquierda no sería toda la izquierda, ¿no? Pero la mayor parte de la izquierda uruguaya estaba optando por un camino institucional y democrático, electoral, y ejerciéndolo, porque se presentó a las elecciones y ganó bancas, y ejercía la oposición de izquierda desde esas posiciones institucionales. Está bien. Me podrá decir, ¿y qué tantas convicciones democráticas o qué tan democráticas eran? Bueno, eran variadas, como en el otro lado, ¿no? Claro, o sea, en el Partido Blanco vos tenés a Echegoyen, golpista del 33, ¿no? Aliado de la dictadura. Consejero de Estado, ¿no? Jefe del herrerismo. Entonces, ¿por qué vos me nombrabas a la calle, no sé, en la introducción que hiciste antes de la pausa y después te olvidaste o algo por el estilo? No, porque justamente... Bueno, ¿por qué la calle... Porque reivindicaba... Bueno, perdóname, el principal líder del herrerismo, Muerto Herrera, es un fascista, un dirigente blanco con un toque de fascismo muy importante, ¿no? Que estuvo en la dictadura de Terra, en la que estuvo Herrera fue el socio de Terra en el golpe y en su dictadura. Después se pelearon con Valdomir, y Echegoyen estuvo con la dictadura. Entonces, les duelen prendas también a los blancos. Y le duelen prendas hasta al wilsonismo, porque el propio Wilson votó esas leyes que le dieron poderes a los militares. Que entre otras cosas llevaron preso a... Con la diferencia que Wilson se repitió enseguida. Digamos, Wilson dijo al año siguiente, no tendríamos que haber votado estas leyes, ¿no? En lugar de estarse justificando, porque los tupamaros nos obligaron. Sí o no, yo qué sé, no sé si te obligaron o no. Que cada uno evalúa la situación en las condiciones en las que se encuentra, con los objetivos que se propone, etcétera, ¿no? El proceso, digamos, de empoderamiento militar empieza antes de esas leyes,
con la militarización de los empleados públicos y de los bancarios que hizo el gobierno de Pacheco Areco, donde los militares empezaron a tomar, digamos, injerencia y a opinar en las políticas públicas. ¿Y para que ocurriera todo eso, se necesitaba que existiera la subversión y los tupamaros? No, fueron un excelente... A ver, no se puede hacer un análisis contrafáctico del tipo de yo te saco te pongo todo este mismo escenario, pero te saco los tupamaros y ahora correme el modelo a ver qué te da, ¿no? Es muy difícil hacer eso. Fueron un ingrediente fundamental porque fueron la principal excusa para todo primero, para legitimar a un Pacheco que defendía el orden, porque cuando Pacheco en el 71 va por la reelección, vamos a acordarnos además que esa es una elección irregular, entre otras cosas, porque por ello tenés prohibida la reelección y al presidente yendo por una reelección que podría ser aprobada en esa misma instancia. Bueno, eso ya es una irregularidad fabulosa, ¿no? Que está poniendo en juego esta contradicción entre orden y caos y él se presenta como el hombre fuerte capaz de poner orden en la situación. Si estás haciendo campaña en noviembre del 71, resulta que en septiembre del 71 se habían fugado 111 tupamaros de la cárcel de Punta Carreta. Claro. ¡Qué nervios!, ¿no? Entonces, obviamente estaban ayudando los tupamaros a estos, digamos, sectores más reaccionarios a justificar su discurso. Sí, aquí el ñato Fernández Huidobro, ahí donde está sentado vos, me acuerdo que dijo, me lo dijo a mí acá y se lo dijo a 200 más en otros lados, ¿no? Pacheco Areco fue una fábrica de tupamaros. Es decir, gracias a Pacheco Areco nosotros crecimos mucho. Y yo dije, y gracias a ustedes los pachequistas crecieron mucho más, ¿no? Sí, yo creo que vos tenías razón, sí. Más que Fernández Huidobro. Obviamente la situación, el conflicto social, el contexto. A ver, acá influyeron muchos factores. Podrías pensar, bueno, pero ¿hubiera habido un golpe de Estado si no hubiera habido apoyo de Estados Unidos, de Brasil? Brasil tenía una dictadura. Bueno, capaz que no, por más tupamaros que hubiera, ¿no? Es decir, ojo, cualquier explicación que diga, a ver, en Uruguay hubo un golpe de Estado porque los militares son fascistas y aliados a sectores fascistas de los partidos tradicionales decidieron tomar el poder. No, eso es una pelotudez. Ahora, decir, acá hubo un golpe de Estado por culpa de los tupamaros, con 1000 perdones, es la misma pelotudez. Uh-huh. ¿Me entendés? Acá confluyen diversos factores. Acá hay un proceso que tiene algunos escalones más importantes que otros, pero un proceso gradual de deterioro de la legitimidad democrática, del funcionamiento de las instituciones democráticas. Durante los gobiernos de Pacheco y Bordaberry, sobre todo en el gobierno de Pacheco, murieron por causas de la represión, no a los tupamaros, ¿no? Sino murieron muchas personas. Claro. Desde liberarse es asesinado por un policía, por una bala policial, en una manifestación en agosto del 68. Los tupamaros no eran ni conocidos. Justo surge, no me acuerdo cuándo fue el secuestro de Pereira Reverbel. Ahí, es decir, el gobierno de Pacheco no reprimía a los tupamaros. No reprimía, ya había pasado, movilizaciones sociales, de una manera, bueno, usando medidas prontas de seguridad, censurando a la prensa, prohibiendo luego partidos políticos. Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué democracia es esa? Claro. Está bien, seguía habiendo un parlamento. 0,3 pero la democracia. Digo, bueno, para seguir con lo que no era, en ese momento no había llegado al 0,3, pero venía notoriamente deteriorándose. Entonces, bueno, todos esos factores confluyen. Que haya sectores reaccionarios, que haya sectores, los sectores empresariales. Porque todo este proceso es un proceso que tiene la agitación sindical y estudiantil de un lado, ¿no?
y a los sectores empresariales del otro. Pues no hay que olvidarse para entenderlos, no hay que ser marxista, digamos, ni comunista, ni mucho menos comunista, para pensar que los intereses de clase influyen en la política. Y en este caso muy explícitamente, ¿no? Los propios empresarios fueron a ocupar posiciones en el gabinete de Pacheco y de Bordaberry, ¿no? Incluyendo que Bordaberry es un empresario, ¿no? ¿Para qué? Para poner orden. ¿Y qué es poner orden? ¿Terminar con la subversión? No, poner orden es terminar con las huelgas. Claro. Ese era el principal objetivo, ¿no? El congelamiento de salarios que decretó Pacheco, ¿no? Un paquete de ajuste que era un congelamiento de precios y de salarios. Bueno, obviamente generó la reacción del movimiento sindical. Ahora, ¿cómo reaccionó? ¿Con consejo de salario? ¿Como Sanguinetti cuando cayó la dictadura? ¿O como el Frente Amplio? ¿O ahora el gobierno multicolor? ¿Negociando? No, palo. La reacción del gobierno de Pacheco era palo. ¿A los tupamaros? No. A los sindicatos, a las manifestaciones callejeras. En abril del 72, no en febrero, en abril, fusilaron a 8 militantes comunistas, claro, ahí cerca del Palacio Legislativo, en un local llamado la Seccional 20. No eran tupamaros. Sí, en la Graciada, en la calle Graciada. No estaban armados, no eran guerrilleros. Entonces, sí, eran una excelente excusa los tupamaros para cualquiera de estos discursos reaccionarios. Ayudaron, digamos, sus acciones, su discurso, los tupamaros, a algún otro grupo. No nos olvidemos que también había grupos armados de derecha. Claro, no eran revolucionarios, no eran grupos armados que actuaban en contra del gobierno, eran grupos que atacaban a los militantes de izquierda. Bueno, incluyendo un comando Casa Tupamaros que específicamente asesinó a algún tupamaro, pero los otros atacaban a los otros militantes de izquierda. O sea, había un clima de violencia, una espiral de violencia, que venía increciendo, donde, sí, posiblemente la preocupación meramente institucional puede haber ido quedando en segundo plano para la mayoría de las personas. Bueno, ¿y qué me venís con las formas? ¿No? Si acá, bueno, a nosotros nos va cada vez peor, o esto es un caos, y entonces, bueno, cuando las cosas llegan a ese nivel de escaladas de conflictos, las soluciones extremas aparecen más viables, ¿no? Pero se necesita que haya un amplio acuerdo. Y este acuerdo, progresivo acuerdo que llevó a la dictadura, es un acuerdo que tiene de ese lado a sectores de los partidos tradicionales, a sectores del empresariado uruguayo, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno brasileño, que entre otras cosas estaba pronto para invadir Uruguay si el curso de los acontecimientos iba en el sentido opuesto, ¿no? A favor de la izquierda. Uh-huh. Estaba previsto, ¿verdad? Entonces, bueno, todos esos factores confluyeron en la dictadura, en una dictadura que, entre otras cosas, defendió los intereses de los sectores empresariales y no de los trabajadores, como tal vez ingenuamente pensó algún comunista, algún militante sindical o algún izquierdista en febrero del 73. Y si bien no hicieron prácticamente nada al respecto, ¿no? Más que declaraciones, bueno, obviamente metieron la pata. Y al Partido Colorado le viene bien reivindicar una coyuntura donde alguno de ellos queda bien y alguno de sus adversarios queda mal. Bueno, muchas gracias, Daniel. En todo caso nos queda pendiente justamente porque para eso es que hacemos todo esto 50 años después. De todo aquello da la sensación que hay algunas enseñanzas, me parece a mí, ¿no? A lo mejor me tomé la pastilla de la ingenuidad y el optimismo.
aprendidas, me parece que a tal punto que algunas de esas cosas que pasaron decimos, ¿cómo? El tipo, aunque el tipo quiso meter un ministro y los milicos le dijeron no y todo siguió igual como si nada, que verdad que nos espanta desde algún punto de vista, ¿no? Hoy día con el medio siglo transitado, me da la sensación que desde distintas perspectivas, y a propósito de los distintos actores, la política en general, las derechas, las izquierdas, los trabajadores organizados, los estudiantes organizados, la sociedad civil organizada. Quiero creer también, por lo menos lo dicen cada tanto las cámaras empresariales también, me parece que hemos desarrollado como una vocación, como una convicción democrática que luce un poquito más sólida que medio siglo atrás. Bueno, ¿no? Porque en buena medida se puede pensar, sí, déjame decir esto, porque básicamente no lo tratamos. En buena medida se puede pensar que si el sistema político hubiera tomado una actitud mucho más sólida, consensuada, firme, de defensa de las instituciones, no hubiéramos tenido un golpe de Estado. Y esta es la parte política de las causas del golpe que interactúa con todas las demás. Entonces, en condiciones similares, podríamos pensar que el Uruguay no va a tener un golpe ni una dictadura si el sistema político, el 90%, no importa si no son todos, dice, no señor, acá lo más importante es defender la institucionalidad. Y punto. Y claro, sí, son formas. No es una política pública, pero es la institucionalidad democrática. Y yo creo que esa es una lección aprendida. Bueno, gracias, Daniel. Nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Cómo no? Daniel Buquet nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Mirá, Daniel, eso es una, como decíamos antes, yo no sé si esto lo usaste vos porque viste tanto en México, una carrada de mensajes, aludiendo que son muchos. ¿Te suena o no esa expresión? No carrada. No es de acá. ¿Eh? Carrada, sí. Sí. Es uruguayo. Sí, pero lo identificás como, lo capaz entendés. Capaz que es una expresión antigua, no sé. Eso es lo que estoy diciendo, es antigua, pero como a lo yo mejor... soy antiguo, ¿qué querés que te Pero a diga? lo mejor en aquellos años, no, vos no estabas acá, eso es lo que quiero decir. Estabas en México y de pronto no se usaba carrada. ¿Entendés carrada, entonces? Sí, Bueno. pero por favor. Bueno, muy bien. Hay una carrada de mensajes, Buquet. Buenos días, Alejandro. Saludos a Daniel Buquet por compartir su visión sobre nuestra realidad en los vaivenes de nuestra democracia bastante cascoteada. Omar dice, ¿quién pone la nota? Serán los países que tienen el poder de veto en Naciones Unidas. Esto a propósito de lo que señalabas vos más temprano acerca de la evasión. No, eso sí, es un proyecto académico, no es ningún país pone la nota. Trico Playero dice, buen día Alejandro, no se puede minimizar el Pachecato, pues como bien dicen ustedes, era una etapa que se puede catalogar como dictadura constitucional, se gobernaba con medidas prontas de seguridad. Dice Edison, hola Ale, muy necesario que las nuevas generaciones escuchen a Daniel Buquet. Abrazo. Marcos Flack, bueno, se me llenó de defensor la casa. ¡Vamos! Hola, salud al excelente politólogo, tiene que saber que quién juega tiene que saber con quién juega la violeta política y deporte violeta política y deporte, un solo corazón. María dice, buenos días Alejandro y equipo, les deseo todo lo mejor. Juan dice, ¿qué indicador le pondría a un gobierno corrupto como el actual? Omar dice, bueno, habíamos leído Omar recién. Eduardo dice, los últimos colorados ballistas que permanecieron o permanecen en el Partido Colorado fueron Amílcar Vasconcellos. Bueno, una cosa interesante de Vasconcellos, ¿no terminó adhiriendo a Pacheco Areco en la recuperación democrática? ¿Vos decís que en la candidatura presidencial? Sí. Ni idea. Pilar dice, clarísimo, gracias. Eduardo dice, bueno, justo ahora Buquet está diciendo casi lo mismo que acabo de escribir, jaja. Gisela dice, los tupamaros eran la gran excusa, buen programa. Bueno, todos los mensajes, hay muchos más también a través del WhatsApp que ya voy a leer, nos ayudan a poner la mañana en camino y todos elogiando a Daniel Buquet.